Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Juan. Empezamos con el capítulo 2, donde se menciona el episodio de las bodas de Caná. Y pido a nuestro Dios que, aunque me he estudiado el texto, sea Él quien ponga las palabras elegidas y las ideas para que podamos ser bendecidos a través de su palabra. Dice así el texto del capítulo 2 hasta el versículo 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Bien, el Caná significa caña, o lugar de las cañas, más bien lo que diríamos en murciano una cañada, lugar por donde circula seguramente un riachuelo o hay humedad bajo el suelo. Eso lo vemos mucho aquí en Murcia. Y claro, como los judíos tuvieron 10 siglos con nosotros, 10 siglos más, desde principios del siglo hasta que se expulsaron, siglo XVI, pues muchos vocablos a lo mejor han tenido influencia, porque cana o caná es caña, y bueno, pues nosotros lo decimos de un modo muy parecido. También es cierto que en latín se dice algo parecido, parece una palabra retomada del griego y que seguramente pues los hebreos la utilizaron y a nosotros también nos ha llegado. Caná era una aldea, pueblecito, chiquito, allí en Capernaum, y está situada a unos 9 kilómetros más o menos al noroeste de Jerusalén. Y en el primer versículo dice que se hicieron unas bodas allí, en Caná de Galilea, la región alta, y dice al tercer día. Yo me he puesto a mirar los pasajes y no sé a qué se refiere, más bien diría después de 3 días, creo que pueda significar, porque Juan va relatando por días. Y cuando empezó el testimonio de Juan el Bautista, si vemos el versículo 29 del capítulo 1, dice al día siguiente. Si vemos el versículo 35, dice al día siguiente. Si vemos el versículo 43, dice al día siguiente. Y ahora me encuentro, como dice, al tercer día. Para mí este sería el cuarto día de los sucesos. Pero creo que esto tiene conexión con el versículo 43. Dice: al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea. Más o menos, si vas despacito y durmiendo y tal, pues tenía intención quizá de hacerlo en 3 días, cubrir el trayecto a Capernaum, y Caná le pillaba de camino. Ellos pensaban ir a su pueblo natal, a Capernaum, donde Cristo pasaba mucho tiempo allí en Galilea, y seguramente de visita familiar, o en fin, no lo sabemos los motivos, pero de camino le pillaba Caná de Galilea. Y dice que allí había una boda. Este es el primer milagro que
tiene Jesús en su ministerio, y también el primero de los 7 que el relator Juan, cuando relata el Evangelio, escoge 7 milagros, hay más. Ya sabéis que Juan al final dice, hay muchas más cosas, pero yo he elegido estas, ¿no? Para que todo se sepa de la salvación, para que creyendo tengáis vida en él. Y escogió 7, este es el primero, aunque él no le llama milagros, Juan le llama señales. Parece que en el pensamiento del autor no es tanto ya el milagro, sino la demostración del cumplimiento de los tiempos, de las profecías, y esto es señal. Entonces a los milagros les llama señales. Juan escoge 7 señales, 7 yo soy, 7 parábolas para vertebrar la narración de la vida del Señor, del ministerio de Cristo en la tierra. Cristo y María eran invitados a la boda. Y yo creo que como el corrillo de los discípulos siempre iba con Cristo, pues la extensión sería extensa a ellos también. Aunque algunos comentaristas dicen que probablemente fueran familia, porque Simón el cananeo era de Caná. Y la madre de Simón era María, la mujer de Cleofás, él era hijo de Alfeo, que venían de allí. Y parece que algunos dicen que María, la madre de Jesús, María de Cleofás, estaban emparentados, con lo cual podría ser una boda familiar. Tiene sustento esto porque vemos que María, más que una invitada, estaba un poco al tanto de lo que sucedían las cosas, casi como responsable también, porque dice, falta vino. Era un problema de que en una boda, pues el prestigio y la fiesta que tenía eso, pues que faltara vino, pues quedaba fatal. Y además, pues se dirige, conocía la casa, porque se dirige a los sirvientes después, y nadie le dice, ¿y tú quién eres? Para mandar, ¿no? Con lo cual probablemente fuesen o muy cercanos o fuese familia de María. No aparece José ya, probablemente pues ya el hombre hubiera fallecido. Y también de este episodio me dice que el Señor Jesucristo no era un ermitaño religioso que se apartaba del mundanal ruido y no participaba de actos, ¿no? Un hombre con sencillez que aparece bastantes más veces en bodas y en otras reuniones. Y bueno, pues no quiere decir que el hecho de ser creyentes tengamos que ser ajenos a todos actos sociales, siempre que estén dentro del cumplimiento de la palabra de Dios y no vayamos más allá de lo que el Señor nos permite. Pero la alegría que tenía una boda, la sana alegría que tenía una boda y hacer partícipe a todos los demás de esto, pues es una cosa que el Señor lo utiliza como algo representativo en muchas ocasiones. Ya vemos que dice el versículo 3 que faltando el vino, la madre de Jesús intervino y con su hijo pues le dice, falta vino. La respuesta por parte del Señor Jesucristo parece un poco tosca hacia su madre. Le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. El Señor Jesucristo como que le reprende en parte de que tratase de anticipar el ministerio o que entrase en unos asuntos que a ella no le competía. Pero la palabra mujer, y no madre, como le dice, no significa para nada desprecio. La palabra que utiliza en griego es guné, que se parece a guiné o gine, que es donde viene ginecólogo, ginecología, que significa mujer en griego, pero se utilizaba, pues etimológicamente viene de la misma raíz, pero se le daba a las señoras con respeto. No, significa señora, en el sentido que nosotros diríamos señora, ¿no? Una señora respetable. No es aquí como se traduce como mujer. Cierto es que la raíz etimológica, gine y gyne,
viene gune, viene de lo mismo, pero es bastante respetuosa la palabra. Y claro, realmente no era la intención de nuestro Señor Jesucristo darse a conocer en ese momento. De hecho, no dice la palabra de Dios que sucedido este hecho, la gente saliera glorificando a Dios, como en otras ocasiones dice, su fama se extendió por todo. Yo creo que ni el novio se enteró. Era un milagro que el Señor era para manifestar su gloria a sus discípulos, como dice la palabra de Dios, para demostrar a sus discípulos su gloria. Y digamos que fue un comienzo, un preámbulo de comienzo, pero no fue hasta más tarde que el Señor se manifestó, como manifestó su gloria como Hijo de Dios. Pero yo veo que, por amor a su madre, también, él dice, bueno, no voy a comenzar exactamente como yo tenía previsto, pero tampoco voy a desoír lo que ella me ha pedido. Y él actúa y obra con un milagro. Con lo cual, yo veo aquí también que la intercesión, aunque nosotros vemos que parece que los planes de Dios son inamovibles, y el Señor lo sabe todo ya con anticipación, pero cuando interviene en la oración, a veces el Señor tiene estos gestos de cambiar, por así decirlo, sus propios planes. Ya sabemos que el consejo de Dios es inmutable, todo ya estaba previsto. Pero vemos grandes cambios en algo que es inamovible, como el sol. Vemos que la oración pudo parar durante un día el sol en su cenit, en lo alto. Algunos dicen que la explicación, que eso no, pues es imposible, porque si la Tierra se para salimos todos despedidos, tal, sea lo que fuera, si no fue la Tierra, fue el sol o fue una luz que el Señor puso, aquello aconteció. Estuvieron guerreando y el sol estaba arriba. Ezequiel le pidió un signo de que aquello iba a ser lo que le había dicho Dios de su sanidad. Dice, ¿qué es lo que quieras? ¿Que la sombra del sol avance 2 grados o que retroceda? Dice, hombre, que retroceda. ¿Dónde se ha visto que una vez avanzado la sombra del sol retroceda hacia atrás 2 grados? Quiere decir que Dios muestra que la oración tiene poder, mucho poder. Y en este caso, ¿quién iba a pensar que el agua pudiese convertirse en vino? Va contra todo principio de la naturaleza. La oración puede mucho. Y tampoco quería que faltase el vino. Si era pariente cercano o algo implicado en la boda, pues también quería que aquello fuese hacia adelante. Dios tiene un tiempo para todo, porque en la respuesta que le dices, mujer, no ha llegado mi hora. Vemos que en el Evangelio, en el propio Evangelio de Juan, utiliza esta misma frase de ha llegado la hora, no había llegado su hora, y podemos ver en alguna ocasión cuando bajan a Jerusalén y los propios hermanos que no creían en él, claro, si es que era su hermano, es difícil creer que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y es tu propio hermano. Le dicen, si quieres darte a conocer, manifiéstate al pueblo. Y él le responde, no ha llegado aún mi hora. Le dijeron, manifiéstate al mundo. No ha llegado mi hora. En Juan 7:25 hay un pasaje que dice, que estaba predicando Cristo, dice, ¿no es este el que buscan para matarle? Sí. Y trataron de echarle mano, pero en el versículo más adelante 30 dice, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Es decir, el Señor tiene todo milimetrado. Ocurre lo mismo también cuando estaba hablando yo soy la luz del mundo y que van a por él, y lo mismo, no había llegado su hora. Otra vez intentan despeñarlo, tal, pero Jesús pasó por el medio de ellos, nadie se atrevió a empujarle porque no había llegado su hora. Sin embargo, ya en el capítulo 12 de Juan es cuando él está hablando y dice, ¿para qué ha llegado este momento, no?
Y dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es en este momento, en el capítulo 12, cuando Él es glorificado públicamente. Dice que habían allí 6 tinajas de piedra, versículo 6, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Dados detalles, no solamente el número de 6 cántaras, sino que eran de piedra, no eran de barro, como solían ser, y que también era para el rito de la purificación. A mí me da que la casa era grande, porque las tinajas de piedra son aquellas que, pienso yo, que estarían esculpidas en roca. Son más costosos. Y si no, pues serían muy voluminosas. No puedes hacer una tinaja de piedra pequeña porque se te parte. O sea que tendría que ser de amplio volumen. Y te dice también que le cabían de 2 a 3 cántaros cada uno de agua. Yo así mirando un poco por las ánforas griegas, hebreas, las tinajas aquellas, si eran de 2 o 3 cántaros, le cabían entre 80 y hasta 120 litros, dependiendo de cómo, pero en fin, grandecitas. O sea que parecía que era un lugar, a lo mejor era como hoy nuestras bodas, que era para recibir eventos, no lo sé, porque si estaba dedicado para el rito judío de la purificación, lavamiento de los pies, lavamiento de manos, todas estas cosas, oye, casi 600 litros de agua era como para recibir mucha gente, no creo que fuera una familia. Pero bueno, estos son cosas que a mí me vienen a la cabeza, podría ser que fuera una familia humilde. Pero yo en mi imaginación lo que veo es un edificio grande tipo cortijo, que pasas primero por el corral donde tendrían animales, y claro, si era una casa señorial, lo primero que pasas es una entrada grande entre puerta y puerta, donde estarían las tinajas grandes, allí estarían los siervos para limpiar los pies de los invitados, después pasabas al patio y a las dependencias que había. Podría ser eso. Pero dice que era agua no para beber, sino para los ritos. Pequeño detalle, yo me acuerdo cuando en el casón de mi abuela, que tenía la acequia abajo, pues yo a veces le pedía agua y iba a una orza que tenía allí y la cogía de la acequia. Y había una que estaba en reposo y después, cuando estaba en reposo, se bebía, mientras que la otra se dejaba el agua en reposo, se iban alternando. También tengo un recuerdo de la casa de la calle Calvario 13, había una tinaja debajo de una escalera, en el patio, grande también. Y mi tía metía aquel cacillo de latón, que cogían para sacar el agua. Y yo, cosas de crío, yo quiero coger, Beto, no, que tú que... Porque puedes remover lo de abajo, el pozo de agua. Entonces, si es para purificación y para lavarse, yo no tengo tanto miramiento. Cojo agua y si el pozo no lo tengo muy lleno y después tengo un río más abajo, pues me voy al río que lo lleno rápidamente, lo traigo y me da igual si el agua es más pura o menos pura porque es para lavamiento de pies. Lo digo porque después me estoy imaginando la cara de los sirvientes cuando estaban echando esa agua. Yo no sé si alguno iría con la mano puesta por la risita o irían muertos de miedo o me va a escupir el agua en la cara. Yo no sé, yo me imagino muchas cosas. Porque además no era de agua pura para beber, era agua de los pies. Pensarían que es una broma de mal gusto, diría yo. Ellos, no sé lo que le pasaría por la mente, ¿no? El detalle de que el Señor convierte el agua purificadora de los ritos necesarios impuestos por Moisés también, algunos más de ellos. Creo que Moisés no dijo lo de lavarse las manos. Creo que eso fue después los fariseos. Habían ritos de purificaciones, ciertamente, pero iban mucho más allá a veces los estrictos fariseos. Pero iba a convertirse en el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es también quien nos purifica de nuestros pecados. Hay ahí una analogía que el Señor Jesucristo recoge con la sangre del nuevo pacto, ¿no?
Otro detalle es que el Señor comienza a manifestar su poder en una boda. Y para mí creo que concluye en otra boda, en la boda del Cordero. Ya ese papel de redentor, sacerdote, acaba. Acaba porque ya nuestra situación es distinta cuando estemos allí en la boda del Cordero. Como ya he dicho, Cristo elige varias situaciones de boda, ¿no?, para ministrar y hablar. Recuerdo una ocasión en Lucas 14:15, porque uno de los que estaban al lado, comiendo pan, dice: qué dichoso, qué feliz, qué bienaventurado aquel que coma pan en el reino de los cielos. Claro, no, en el reino. No dice el reino de los cielos, en el reino. Este hombre estaba pensando en la restauración futura de Israel cuando sería cumbre sobre las naciones. No tenía tanto ese sentimiento de estar con Dios como aquello de por fin nos vamos a librar de los romanos y vamos a estar en Israel, cumbre de las naciones. Los extranjeros cultivarán y nosotros comeremos de ellos, del trabajo de ellos, y nosotros juzgaremos a las naciones. Y muchos de los discípulos que después se fueron siguieron a Cristo por este mismo pensamiento, no tanto por el saberse redimidos, perdonados o sentirse cerca de Dios. Y entonces cuando el Señor Jesucristo le saca la parábola de bodas, pero aquello que hablaba del cielo, el infierno también, ¿eh? Es decir, aprovechó el Señor Jesucristo en bodas para hablar, y no la primera vez. A él lo acusaron de comedor y bebedor porque estaba con el pueblo llano en su alegría sana, porque si la alegría no hubiera sido sana, el Señor Jesucristo no hubiera ido a esos eventos sociales. Cuando el maestresala dice todo hombre sirve primero el buen vino, este hombre no se imaginó todo lo que había pasado al principio. Cogen el agua, porque la Virgen María le dice: haced todo lo que os dijere, y tendría cierta autoridad porque ¿cómo voy a hacer yo eso? Vamos, si yo soy un sirviente, no me atrevo a llevarle agua al maestresala, que prueba todo. El maestresala probaba todas las comidas y los vinos. Normalmente en algunas películas he visto que llevaban colgado como una especie de cacillo, metían y ellos probaban, pues, sobre todo los reyes, para que no lo envenenaran. Supongo que sería una cosa así. A mí no se me ocurre por cuenta mía hacer semejante barbaridad y llevarle agua al maestresala diciendo que es vino. Me despiden. Y si a mí alguien que no me representa autoridad me viene y me dice que haga eso, le diré que no. Por lo tanto, quiero pensar que la Virgen María, cuando ella dijo: haced todo lo que os dijere, tenía responsabilidad y autoridad. Es curioso que en este texto, cuando el Señor Jesucristo, digamos que le dice a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y digamos, una cosa es el lazo familiar de hijo, y que siempre cumplió hasta el pie de la cruz, cuando le dice a su madre que vaya a residir con el discípulo amado, para que su madre no quedase sola, pues, puesto que él no iba a estar con ella. Siempre cumplió con el papel de hijo, y seguramente de mujer viuda él estaría trabajando como carpintero. No me cabe la menor duda, ¿eh? Si era el primer hijo, si era el primogénito, tenía que sacar la casa adelante. Y esperó hasta los 30 o 30 y tantos años para hacer lo que debería hacer un rabino. Pero otros piensan que aquí hay un papel de mediador de la Virgen María, ¿no? Porque gracias a ella le hizo una petición y el Señor se la concedió. Pero bueno, lo que vemos aquí es que fue la primera vez que le llama mujer, no le llama madre. A partir de entonces, digamos que la relación madre-hijo cambia ya a Salvador y la madre del Redentor. Y a partir de aquí, el Señor Jesucristo le dice señora. Se traduce por mujer, pero ya sabemos que es señora. En la cruz le dice: señora, he ahí tu hijo. ¿Vale? Como que ya se manifiesta con aquello que los profetas le dirían a la Virgen María: este es el Redentor de Israel.
el que hará que las naciones extranjeras también se beneficien, porque será luz a los gentiles también. Bueno, pues cuando ella dice que metan el agua, hacer lo que lo dijere, el Señor Jesucristo dice, llenad las tinajas de vino. Y ahora echadlas en los cuencos, en los cántaros, y se lo dais al maestresala. Yo no sé cuándo se obró el milagro, pero yo supongo que cuando estaban haciendo así no verían vino, era agua lo que estaba cayendo. Y aquellos pues iban de camino entre la gente buscando al maestresala. Y le dirían, Señor, prueba el vino que es el que vamos a servir ahora. Pues no sé cómo iría. Uno temblando y al otro dice, mira, si te dice algo, dile tú que ha sido ella, ¿eh? Yo no quiero saber nada. O ve tú primero, no vaya a ser que a mí me escupas o algo. Y cuando ellos están allí en primer plano y ven que se llega aquello, yo es que hasta me lo imagino en cámara lenta, ¿eh? Dice, madre mía, lo que nos va a caer. Y después pone una cara de asombro, hace sus degustaciones, dice, ¿pero qué habéis hecho? Si este es el mejor vino. Y va directo al novio y dice, pero bueno, si tú has actuado en contra de lo que hacen todos los demás. Has sacado el mejor vino al final cuando ya no se puede paladear, están todos hartos del vino que no era tan bueno, pero lo que hacen los demás es sacan todo el primer vino, el primer paladar, que está todo, qué buen vino, y todo el mundo alabándote por lo que haces del buen vino, qué gran fiesta, y después pues le sacas el otro que no es tan añejo, porque ya no se enteran mucho, están todos los corazones alegres. Aquellos dos así mirándose, mirando el cántaro, echando y dicen, es vino. Esos sirvientes, junto con los discípulos, se enteraron. El maestresala, si no le dijeron nada, si al novio no le dijeron nada, le salieron a la cuenta como 600 litros de vino de buenísima calidad. Y entonces a mí se me pasa por la cabeza cuánto tiempo duró en hacerse vino. Y entonces me fui a investigar cómo se hace el vino. Sobre vino añejo y vino joven. Y bueno, hay una diferencia. Para dos procedimientos. Hay a veces uno que es el despalillado, que se quita el racimo, la ramita y se cogen solamente lo que es la uva y la hoja o cualquier cosa se pone. Y hay otro que es el triturado completo de la uva. Pues para el triturado todo junto se hacen para los vinos jóvenes que no se espera que vayan a tener mucho más años para un consumo más rápido. Y tiene pues otros sabores distintos al que se recoge exquisitamente solamente la uva. Luego, cuando se hacen los caldos para el vino, pues claro, depende tú cómo cojas la uva, si está bien madurada, dependerá del color, el azúcar que tenga los granos para el alcohol, para que se haga un buen vino, no como el otro que se tritura y a veces si se pasan en el pisado del pie donde se extrae después el ollejo, si llegas a machacar pepitas, sacas un sabor ácido y agrio que no conviene y los taninos o no sé qué cosas que lleva el vino no prenden bien. O sea que es largo. Luego en la fermentación se requiere 15 días a 29 grados, por eso aquello de las cuevas que mantenían la temperatura estable, y durante esos 15 días, por favor, que no se mueva, que no se cambie. Y después se pasaba ya a los pellejos, o los barriles, o cántaros, para que fuera envejeciendo. Pues todo eso fue un segundo. O sea, lo que manifiesta Dios con su poder es que es el Dios creador. Lo mismo ocurrió con la multiplicación de los panes. Mi padre solía poner el ejemplo, como él es panadero, es panadero muchos años. Imaginaos como un caballo de Troya, como la novela esa, ¿no? De que van del siglo XX, están allí periodistas en círculos allí, todos contemplando el milagro, ¿no? Y le preguntan a uno, dice, bueno, este es el pan que... A ver, analízame el pan. El panadero pues ve si está tostado muy para abajo y tiene mucha costra, pues es un pan que ha salido de última horneada cuando ya el horno
no está tan arrebatado que quema, sino que se hace más despacio. Luego por los ojos ves cuánto tiempo ha tenido de fermentación, si la levadura ha sido muy, muy rápida, muy despacito, tamaño de ojo, en fin, empieza a hacer su análisis y aquella gente se diría, pues, le entraba la risa, porque es que hizo así y sacó, hizo así y sacó. Si el Señor quiso hacer en 7 grandes periodos geológicos la Tierra, si en vez de días, yo creo perfectamente que eran días de 24 horas, porque además menciona la tarde y la mañana, pero bueno, fuese como fuese, Dios tiene poder para hacer en un solo día algo viejo. El vino era añejo. No solamente el proceso que he dicho de elaborar, es que era añejo. Y el añejo el vino joven es 1 año. O sea, el añejo tiene que tener de 2 para adelante, o al menos 1 año más. 1 segundo. Magnífico poder. O sea, elige un milagro de creación, de cambio estructural, de materia, para convertir el agua de pies, de rito de lavamiento, agua no muy pura seguramente, cogida directamente de charca o de río o riachuelo, porque no estaba tampoco reposada, porque era para el rito. Y aquellos decían, hemos cogido agua de lavar pies y la llevamos al maestresala, yo quiero salir corriendo. Así es nuestro Dios de poderoso. Sin embargo, para mí hay un detalle. ¿Por qué Dios requirió a los humanos para hacer ese milagro? Podría haber mirado las tinajas, haber indicado con el dedo y aquello ya estaría hecho. Pero en su entrañable bondad hacia nosotros, nos quiere hacer partícipes de su gloria hasta en eso, hasta en lo que es la creación de algo nuevo, en un milagro. Y utilizó a hombres para hacer un transporte de agua, que eso era lo de menos, después de lo que ocurrió. Sin embargo, hizo que, por la labor del hombre, aquel gran milagro fuese efectuado. Ya sabemos que la salvación depende de Dios, pero Él requiere de la predicación, de la exposición del Evangelio, de la palabra, para que el hombre pueda conocer a Dios en su vida. Y requiere a hombres como nosotros para un milagro tan grande como es la regeneración, el nuevo nacimiento. Así que sintámonos gozosos y responsables en los ministerios que el Señor te da, en su participación, porque Él requiere de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestras acciones, de nuestro dinero, que no nos lo necesita para nada, para que su amor, su bondad, a través de las acciones, a través de las administraciones, el mundo pueda conocer la cruz de Cristo. O sea que es importante esa labor humana de sus hijos en el Evangelio de Cristo. Hemos visto que el milagro fue exclusivamente principio de señales, versículo 11, y lo hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es que antes no habían creído. Vale, es que la fe que tenían muchos de sus discípulos con respecto al Mesías era solo de una parte, la del Mesías que vendría y pondría orden en el mundo y restauraría todas las cosas, restauraría Israel. Pero también dice, yo soy eso, pero también soy hijo de Dios con poder. Y se manifestó a sus discípulos y creyeron en él. Principio de señales. Y dice, después de esto, versículo 12, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vale, menciona a sus hermanos. La palabra que menciona hermanos es válida también para primos cercanos. En hebreo no hay mucha distinción. Y en griego, pues como está escrito el Evangelio de Juan en griego, pero como lo toma según hablan los hebreos, pues podría ser.
Aquellos que creen que la Virgen no tuvo más hijos, pues aluden a que esta palabra valía para los primos. Solía pasar que antes el círculo familiar era muy cerrado. A veces 3 hermanas o hermanos vivían en una casa paterna, todos con dependencias al lado de los patios, tenían el patio en común. Y claro, los hijos casi los criaban en común y era muy normal llamarle hijos, estaban muy cercanos. Y cuando al Señor Jesucristo le dice, no está aquí su madre, sus hermanos, tal, alguien podría decir, bueno, puede ser también los primos muy cercanos que están ahí, y bueno, cabe. Y cuando el Señor dice, ¿quién son mis hermanos y mi madre? ¿Quién hace la voluntad de mi Padre? Pues es lógico que muchos digan, ¿ves? No se refiere a hermanos carnales. Pero aquí en esta situación, y era de boda, yo creo que lo más natural es que fuesen invitados como familia Cristo, su madre y sus hermanos, porque no tiene lógica que estuvieran esos primos y que no estuvieran los padres de los primos. También serían invitados. Y no menciona de que estaban también los familiares, los tíos o algo. Menciona hijos. Lo más natural, la expresión más normal que podemos entender aquí, la acepción que todo el mundo entiende, es que eran hermanos de Cristo. Además, cuando nace, Juan mismo dice que nació, hablando de José, dice que no la conoció hasta que dio a su primogénito. El primogénito, en la mente de Juan, con ya la historia pasada, porque ya conocía todo, entiende de que vinieron más. Entonces, primogénito es el primero, unigénito sería el único. Después Juan, cuando lo trata de unigénito de Dios, lo dice así, unigénito de Dios. Pero en cuanto a sus padres, menciona primogénito. Y ya digo, si estaban allí los hermanos y no estaban, o los primos, y no estaban sus padres en una invitación de boda, suena cuando menos un poco curioso. También saco una enseñanza de esto. Cuán honroso para Dios es el matrimonio. Fue la primera institución, no voy a decir que fuera la más importante, pero en el tiempo la primera institución, en el Génesis, fue el matrimonio. Después llegaría el bautismo, la Santa Cena, en fin, cosas. Pero en el tiempo la primera institución divina es el matrimonio. Cosa que hoy están poniéndole muchas trabas para que se forme y muchas facilidades para que se destruya. Porque se pretende destruir la sociedad o los planes que tenga atacando el matrimonio. Y cuando ese es matrimonio, pues que sean huecos. Si tienen un hijo, ninguno, mejor. Sin embargo, Dios bendice el matrimonio y utiliza las bodas como signo de lo que Él quiere para nosotros en el reino de los cielos. Y otra cosa, si Cristo está en nuestro matrimonio, salvaguardaremos aquellas dificultades que nos vengan por grandes. Es decir, en aquella boda no era pequeño problemín. A lo mejor acudieron más invitados de la boda o que algo pasó, pero había un problema gordo para el matrimonio que empieza. Ya tendría el de la boda que faltó vino para toda la vida. Y el Señor Jesucristo dice que si Cristo está en nuestro matrimonio, todo se puede salvaguardar. Y habla del vino añejo, contrariamente al nuevo. Sé también que hay mucha gente que al vino que bebió Cristo dicen que era vino nuevo, porque no se imaginan al Señor Jesucristo bebiendo vino. Yo sé que el vino y el alcohol dan muchos problemas y en este siglo muchos más. El vino ha sido un elemento que siempre ha estado en nuestra mesa, desde los romanos se hacía muy bien. Cuando el vino salía muy fuerte, hasta incluso se le añadía agua, hay escritos de todo eso, y era vino normal y corriente, añejo. En Jerusalén el vino te fermenta, y Noé se emborrachó con mosto, porque la palabra para vino es siempre la misma, mosto. Cuando dice mosto añejo pensamos que es vino natural. Y a Noé se le pasó el caldo de fermentación y se emborrachó bien. Entonces, que el vino lo tomemos con prudencia. El Señor lo pone en muchos pasajes, en Amós 9:14, como cuando Jerusalén se ha restaurado, dice, y harán vino de sus propias viñas y lo tomarán debajo de su pajarra, es decir, como motivo de alegría, y como algo que alegra los corazones.
Pero todo aquello que vaya más allá, pues todos sabemos lo que es el decoro, todos sabemos lo que es los límites y ponerlos. Pero tampoco podemos crucificar al vino con alcohol, como hacen muchos y lo prohíben totalmente, y además hacen apologética de que Cristo es vino nuevo. Y tenemos un montón de denominaciones y ministerios llamados vino nuevo. Pero cuando se explica lo de los odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos, simplemente es porque cuando tú echas un vino en fermentación en un odre nuevo, el odre nuevo tiene capacidad todavía elástica para aguantar la fermentación que allí va a salir. Pero si lo metes en un odre que ya ha sido estirado, que está viejo, se va a romper y pierdes el vino y tal. O sea que para nosotros, en nuestra cultura mediterránea, lo entendemos perfectamente. Bueno, esto es, por decir algo, aparte de lo que hemos visto. Y mi conclusión final. Las bodas del Cordero serán mucho mejores que las bodas de Caná. Hay una cosa que a mí es muy entrañable por parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba tomando un buen vino, dijo, y no probaré más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con todos ustedes, en las bodas del Cordero. Es decir, no es que sea un gran sacrificio quitarse el vino, yo no sé, pero quítatelo para siempre y a ver, a lo mejor tienes ansias, ¿no? A lo mejor no te ha gustado, bueno, pero el Señor Jesucristo nos hace una promesa, me reservo, como hacemos todos nosotros, cuando tenemos un buen vino, parece que nunca encontramos la situación lo suficientemente buena como para gastarlo, ¿no? Pero como que te reservas para una situación de alegría muy buena, de aquí tengo un buen vino, lo saco. Pues el Señor Jesucristo hace una cosa así parecida, no tomaré del vino, del fruto de la vid, hasta que lo tome de nuevo con todos ustedes. Es un motivo de alegría lo que tiene el Señor Jesucristo. Y me quedo con esto, de la enseñanza que podemos sacar aquí, de cómo el Señor obra con poder en algo que es algo cotidiano, como es una fiesta, como es el vino, pero cómo muestra su grandeza, sus planes en todo momento. Y bueno, pues vamos a acabar aquí y vamos a dar a Dios gracias por su palabra. Señor, pues te damos la gloria en esta mañana porque nos asombra tu generosidad para con nosotros, tu entrañable gracia al mostrarnos con cosas simples algo tan grande como es tu poder y los hechos futuros que han de acontecernos, Señor, para tu gloria. Pues, Señor, queremos humillarnos delante de ti y en tu palabra, que seamos dignos hijos tuyos, que podamos participar de tu obra como tú hiciste participar a los hombres en un gran milagro, Señor, que podamos sentirnos gozosos de poder ser siervos tuyos, de, Señor, obedecerte a todo lo que tú nos digas y, Señor, ser expectantes ante aquello que va a ocurrir. Pues, Padre Santo, pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, que también nos despidas con tu paz y tu bendición, hasta de nuevo vernos en la tarde, Señor, pidiéndote que tú bendigas la apertura de la palabra y de tu evangelio a todas las personas que vienen a escuchar. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. En él te damos gracias. Amén.